Bueno, bienvenidos a nuestra ponencia para la evaluación 4 del curso de Realidad Nacional e Internacional. Nuestro grupo estará Cuenca Guacho Rubén Augusto, Leiva Melgarejo Marco Antonio, Chávez Pumarrumi Aarón, Jiménez Jiménez Marcos Anthony y mi persona que es Samanú Bellido Marcelo. Y yo voy a ser el primer expositor. Por favor, voy a hablar sobre lo que es el liberalismo. Por favor, ¿puedes poner la diapositiva? Entonces, hablando del liberalismo económico, ¿qué es el liberalismo económico? ¿Qué vendría a ser eso? En nuestra imagen que pueden ver, vamos a describirlo. Esta idea se fundamenta de que las actividades económicas deben ser lo más libres posibles de intervenciones estatales y que el mercado se le debe permitir alcanzar un punto de autorregulación a través de la libre competencia. Del mismo modo, el liberalismo económico defiende la propiedad privada y la economía del mercado. En esa medida, es el pensamiento de base que fomentó el éxito del capitalismo. Un gran punto que existe para lo que es la propiedad privada, para lo que es el empresario, el emprendedor, en lo que es economía, el gran problema es cómo interviene el gobierno y lo que también sería el sistema bancario, ¿no? Lo que sería todo lo que es estatal. A veces el gobierno debería permitir más, ¿no? En lo que es el beneficio del emprendedor, poder apoyar lo que es esta idea del liberalismo económico que voy a ir describiéndolo y vamos a llegar a profundizar un poco más cómo es que sí también el sistema bancario y el gobierno, cómo influyen ambos, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las características del liberalismo económico? La característica primera tenemos que defiende la libertad económica de los actores privados, de la mayor cantidad posible de intervenciones de parte del Estado, barreras, aranceles, controles, etc. Defender la propiedad privada y la libre circulación de mercancías. Defender la necesidad de una libre competencia entre los actores económicos. Sostener que el mercado se regulará a sí mismo. Entonces, una de las más grandes, barreras que siempre digo, ¿no? Que es el problema de las barreras que pone el Estado, ¿no? Todo lo que tiene que afrontar un empresario para poder sacar su negocio adelante, para poder empezar lo que es una economía, empezar su propia economía, que en parte esto de aquí empieza a promover lo que es el progreso en el país. El liberalismo económico se encarga de defender esta libertad económica, defiende la propiedad privada. Ahora, ¿dónde está? Defender la necesidad de libre competencia entre los actores económicos y sostener el libre mercado, lo que regulará a sí mismo, ¿no? Cuando el Estado no interviene en lo que son los precios, en lo que es el precio de venta, sino el mismo mercado regula sus propios precios. Ahora, también defender la libre competencia, ¿no? Que no exista un monopolio. En el Perú, nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, para comprar un aceite, tenemos diferentes marcas para escoger. Eso es una muestra de lo que existe en lo que es la libertad de economía. Siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del liberalismo económico? Existe una libre capacidad para la incentiva y el emprendimiento económico, lo cual motiva la innovación y el desarrollo industrial, sobre todo tecnológico. Hay un fomento de la inversión y el ahorro como vías para acumulación de riqueza y el prestigio social. Ahí es donde empiezo a ver lo que son las diferencias sociales, ¿no? Cuando las empresas ya empiezan a tener mayor cantidad de ingresos. Ahora, independencia de los actores económicos del Estado, lo cual se traduce también en independencia política, como tienen ciertos beneficios que les permiten ser muy independientes de varias cosas que pasan. Bueno, ¿no? Aquí hay una imagen donde podemos ver cómo uno puede llegar a obtener tanta riqueza, ¿no? A través de lo que es el liberalismo económico, porque esto promueve al emprendedor. Siguiente diapositiva. Ahora, hay unas desventajas también. Existe una concentración de las riquezas en los estratos industriales y financieros, lo cual crea desigualdad social y económica, que eso es lo que hoy día vemos, ¿no? Explotación despiadada de la clase trabajadora, especialmente en las etapas iniciales del capitalismo, en las que no existía ni representación sindical, ni leyes del trabajo, ni beneficios laborales de ningún tipo.
posibilidad de competencias desleales, prácticas injustas y ausencia de regulaciones mínimas necesarias para garantizar la paz social. Entonces, otro problemita que siempre existe con lo que es el liberalismo económico, esta sería su desventaja, es de que hay una explotación grande, ¿no? En cuanto que el empresario busca mayor productividad, pero con un desbalance sobre los derechos del trabajador. Entonces, cuando hay ese momento en que influye, ahí es donde están los sindicatos, donde están las leyes del trabajo, donde nosotros tenemos nuestros derechos, ¿no? Esa es la manera en que debería intervenir el Estado, regulando los derechos del trabajador, pero sin influir en la empresa, cuando no influye en la manera de que la empresa pueda tener esa libertad, ¿no? Entonces, y bueno, es una de las desventajas más grandes, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Ese problema, ¿no? Del abuso de autoridad, ¿no? Muy independientemente de la desigualdad social y económica, el problema más grande que deberíamos ver siempre es eso, ¿no? La explotación en el trabajo. Bueno, esto es lo que se sabe sobre el liberalismo económico que hoy que había explicado hasta ahora. Mi siguiente compañero va a explicar más sobre esto. Sí, bueno, sí, a lo que yo vengo a explicar es algo del comunismo. Bueno, por ejemplo, ya, para que podamos entender el comunismo, ya primero, o sea, tenemos que saber de que el comunismo es una doctrina económica, es política y social, bueno, o sea, que está defendiendo una organización social, o sea, en la que no existe este, de la propiedad privada ni la diferencia de clase, y ahí todos los medios de producción, o sea, estarían en la mano del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa. Ya, siguiente hoja, compañero. Sí, bueno, por ejemplo, acá podemos ver una consecuencia es de lo que hizo el socialismo. Ya, uno de los países, bueno, o sea, de que es más afectado del comunismo se- sería sería Cuba. Ya, siguiente hoja, compañero. Sí, a acá, por ejemplo, ya lo podemos comparar con China. Bueno, de que China también, o sea, es- ha gobernado con un bueno, con un líder comunista. Ya, pero ¿cuál es la diferencia entre el país de China y el país de Cuba, o sea, según su economía? ¿Por qué China actualmente, o sea, está más desarrollado que Cuba? Sé que ambos, o sea, se están definiendo así sí, como comunistas. Ambos tienen un partido único. Ya en sí, la diferencia, bueno, es de que China implementó a finales de la década de los 70 por ahí, o sea, implementó un programa de reformas económicas llamada socialismo con característica china. Ya, por ejemplo, aquí que lo que hizo fue, o sea, que volvió la parte, o sea, de las empresas, el libre, el libre, mercado volvió. Y entonces, en el proceso de las reformas, que se llevó, a cabo en China, la transformación del Estado involucró la descentralización del proceso, o sea, de la toma de decisiones de las autoridades locales, bueno, ya.
de lo cual de que eso no está ocurriendo en Cuba. Ya en otras medidas fueron, bueno, por ejemplo, de que el país de China implementó la descolectivización de la agricultura, ya, apertura del país, o sea, bueno, a la la inversión extranjera y el permiso de emprendedores, para que estén haciendo en el país de China hace algún negocio, alguna empresa o algo. Ya bueno, mira, ya, sigamos de que China, ¿por qué es comunista? Si ya, o sea, de los extranjeros, por ejemplo, ahí han llegado a poner su negocio, empresa, ya sea, por ejemplo, como Coca-Cola o también hay otro ya negocio, bueno, por ejemplo, cuando también está el sector privado, ya, ¿por qué todavía se sigue considerando todavía algo como comunista? Cuando, o sea, debería ser un poquito más para capitalista, ¿no? Ahí, ya bueno, vendría a ser, o sea, vendría a ser más comunista, porque el partido que los está gobernando todavía es el mismo partido comunista de lo que ya sigue hace más de 7 décadas. Ya por eso, bueno, o sea, de que todavía se le sigue considerando algo, es algo de comunista. Y ya, eso sería la diferencia, bueno, o sea, de que puedo acotar en la diferencia de Cuba y China, de que por qué uno se desarrolló más a comparación de otra. Ya, y también, o sea, de lo que podemos acotar es que según algunos economistas liberales, una economía comunista no puede funcionar, o sea, de algún modo eficiente, ya que o sea, al no existir un mercado, o sea, de que sea, o sea, bueno, un mercado libre que esté regulando los precios, no puede existir entonces un modo de mercado estable. Ya eso sería todo. Se lo doy paso a mi siguiente compañero. A ver, continuando con la exposición, sobre el tema que voy a tratar es sobre el socialismo. El socialismo tuvo inicios en la Revolución Industrial, en donde nos dice que el socialismo es un sistema de organización económico, social, que nos va a decir que debemos eliminar las propiedades privadas, y también sería una producción, la producción sea colectiva y la administración sea para la gente, o sea, para la comunidad. También nos dice que el sistema socialista es para repartirnos justamente todas las riquezas que tiene un país. A veces, por ejemplo, Perú, a veces sabemos que la gente que son pocas, son las que tienen más dinero y son las que oprimen más al Perú, ¿no? O a la gente del Perú. A ver, las características del socialismo, como vemos ahí algunos puntos, donde dices persigue la igualdad social, como hablé anteriormente. El socialismo busca que se gobierne el país, los del país, pues el país no, o sea, no solo una pequeña parte
de la población, sino que todos. También hay el segundo punto, dice la abolición de la propiedad privada. Como ven ahí en la imagen, dice: yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, ya están privatizando el agua en caso de Perú, están diciendo, o sea, están dando la idea, ¿no?, al gobierno. Pero ¿qué pasa si nos privatizan el agua? Entonces se nos va a hacer a la gente de escasos recursos, va a ser más problemas para conseguir agua y más problemas. Bueno, en el tercer punto dice: el mayor control del parte del Estado. Bueno, ahí en el mayor control es como decir, haya más cobros, o sea, por ejemplo, para las empresas mineras, las divisas, tienen que cobrar las divisas, para todas las empresas privadas mayormente, ¿no? Porque sabemos que las empresas privadas son las que no están pagando. Ni qué decir de las empresas mineras. Pues bueno, en esta parte, en el último tiempo se han tratado de pagar, pero no es como los anteriores años y los gobiernos anteriores con los presidentes que hemos estado. No, dice la sustitución del sistema capitalista por un sistema comunista. Ese es como el ejemplo que me dio mi compañero anterior, que deberíamos estar más centrados en nosotros mismos. Bueno, acá voy a hablar sobre cómo se origina o el origen del socialismo. El origen del socialismo, su inicio tiene en la Revolución Francesa, en los años de 1830. El socialismo se convierte, o sea, hay un socialismo moderno, donde dice, donde está Robert, el Robert Owen, él es de Estados Unidos, Henry Saint, que es de Francia. Ellos son los que prácticamente son los representantes del socialismo moderno. Ellos se basan al socialismo, se les dicen socialismo utópico, ya que se basan en el libro de Thomas More, que es el libro de Utopía. Y sus representantes después de eso es los principales que atribuyen al socialismo es Carlos Marx y Friedrich Engels, ¿no? Como vemos en las imágenes, son los ellos. Ahí está. Ya. Ellos, Friedrich Engels con Marx, hacen o generan tratar de que la ciencia, disculpen, el socialismo sea una ciencia para poder mejorar al Estado. En el siglo en el siglo XX, disculpa, Cuba, Corea del Norte, se basaron en las revoluciones, de los años 80. A ver, este es un marxismo versus socialismo. Marx en el año 1818, él es un filósofo, historiador, ya sabemos que se juntó con Friedrich Engels para hacer para basarse en el socialismo científico, que ellos lo llaman así, es para sentar bases en la sociedad. Según Marx, la sociedad está en constante lucha, ya que, como dije anteriormente, él dice que la gente que tiene dinero y son pocos son los que oprimen a la clase obrera. También nos define como la intervención del Estado para corregir las desigualdades dentro de un marco económico. Este es, como decíamos en las anteriores diapositivas, donde el Estado interviene para poder realizar el mejor control de la sociedad. También Marx establece una dictadura del proletariado.
Ese es para acabar con la clase social, o sea, para que no haya distinciones de clases sociales. En el siguiente sería el socialismo y la socialdemocracia. La socialdemocracia es un tipo de ideología que sostiene que el socialismo en forma democrática es para poder rechazar orientaciones de revolución contra la lucha de clases, o sea, para que haya mayor igualdad. También se define como la intervención del Estado a la desigualdad por dentro del marco económico. Por ejemplo, las retribuciones de renta. Es como estábamos diciendo que el socialismo busca la igualdad para todos, para el del país. Y, a ver, la internacional socialista la internacional socialista tiene sus raíces bueno, primero inició como una campaña no tan llamativa en el siglo XIX. Cuando se hizo una reunión en la primera internacional, fue fundada en Londres en 1864. Bueno, como digo, no fue muy llamativa, pero en la segunda, sí, en la segunda internacional se formó en 1889, donde se refunda, o sea, se vuelve a fundar en 1923 en la Internacional Obrera, que se le llama la IOS. Fue después de la Segunda Guerra Mundial. Como su legado de la Internacional Socialista, tenemos por ejemplo, el Día del Trabajador o el Día de la Mujer Trabajadora, que es el día 9 de mayo. Ese es bueno, los frutos, ¿no?, que dieron la Internacional de Socialista. Esto sería todo de mi parte. Voy a pasar a mi siguiente compañero. Está bien. Yo voy a hablar sobre el nacionalismo. El nacionalismo que surgió tras la aparición del concepto de nación a finales del siglo XVIII, luego de la Revolución Francesa, y estuvo influenciado por las revoluciones revolucionarias e independentistas de algunas colonias europeas. ¿Qué es el nacionalismo? Es una ideología que resalta e impulsa la idea de que la nación es el elemento más importante en la constitución de un Estado. Se puede definir como un conjunto de personas que comparten unos determinados elementos, sean conscientes o no de ellos. Elementos como la cultura, la religión, la lengua, el pasado histórico, con lo cual el nacionalismo defiende esta idea de unidad y de que nación es el elemento sobre el que gira toda política estatal y territorial. Siguiente diapositiva. Los objetivos del nacionalismo es precisamente la demanda y la defensa del ideal de la nación, resumido en estos 4 puntos. La nación es que es la base para la conformación del Estado, principio de soberanía nacional. Se plasma en una unidad geográfica delimitada por fronteras naturales. Emana de la voluntad de un pueblo consciente de su identidad, concepción francesa o latina. Este pueblo comparte elementos comunes como historia, lengua, etnia, religión, concepción alemana o esencialista. Claro, el nacionalismo se puede caracterizar por su simbología, las banderas, los himnos, el escudo y otros símbolos nacionales que dan cuerpo o representan al Estado. También el sentimiento exacerbado de las características definitorias del Estado. Sigue diapositiva. Tipos de nacionalismos. Centrípeto. Persigue la unificación de poblaciones que comparten características, pero que habitan en estados distintos. El ejemplo más claro es el de la unificación de Alemania e Italia en el siglo XIX. Liberal, un nacionalismo inspirado en las valoraciones liberales de igualdad, tolerancia, razón, donde el Estado es la consecuencia de la voluntad popular de los ciudadanos, soberanía popular. Este tipo de nacionalismo está relacionado con el desarrollo de los Estados Unidos. Étnico,
En contraposición del nacionalismo liberal, el nacionalismo es heredado por pertenecer a un grupo étnico o racial. El fascismo es el ejemplo más claro de nacionalismo étnico. Romántico, que se materializa en la percepción de una historia y cultura común, que da de una singularidad especial a quienes lo comparten. Siguiente diapositiva. Diferencias entre el nacionalismo y el patriotismo. Podemos decir que el patriotismo es un factor esencial del nacionalismo. Tiene que ver con su significativo más romántico al sentimiento de pertenencia, amor a la patria, además de aportar toda una serie de simbologías que conforman un referente identitario, bandera, himnos, colores, escudo. Por otro lado, podemos afirmar que el nacionalismo se distingue del patriotismo en el objetivo, es decir, va más allá del sentimiento y persigue una acción política y concreta. El patriotismo es como decir una parte del nacionalismo, va más allá por el sentimiento a lo patrio. Bueno, eso sería todo de mi parte. Paso a mi... Bien, buenas noches con todos, especialmente el profesor. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca del ecologismo, otra manera de pensar. Vamos a hablar acerca de la historia, la ideología y algunas características del ecologismo. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, si vamos directo con la historia, el ecologismo es una ideología política y movimiento social que tiene su origen a partir de la segunda mitad del siglo XX, más o menos por los años 60, que se funda en la defensiva y la protección del medio ambiente como eje central de cualquier acción política. Algunos acontecimientos que tienen que ver con la historia es podríamos ver como ahí está, ¿no? La nube de smog que cubrió Londres en 1952 y diversos incidentes no relacionados con la energía nuclear o vertidos petrolíferos que activaron una conciencia medioambiental en una parte, ¿no? de la población, podríamos decirlo. También podemos hablar acerca de la obra de La Primavera Silenciosa, que se publicó en 1962, que es obra de la bióloga estadounidense Rachel Carson, que fue una de las primeras publicaciones que alertaban sobre la repercusión de la acción humana en la muerte del planeta, ¿no? En el 2015, La Primavera Silenciosa fue considerado como uno de los 20 libros más divulgados en el ámbito científico y más influyentes. Después también tenemos que en 1961 se fundó la ONG WWF, por su traducción o sus iniciales, ¿no? En el inglés, The World Wide Fund of Nature, y aparecen los primeros partidos verdes, organizaciones ecologistas agrupadas en partidos, ¿no? Para ocupar un espacio en la vida política. En el 71 nace también lo que es Green Space, y en el 74 en Suiza es elegido el primer diputado verde, ¿no? Por así llamarlo, en un parlamento estatal. También podríamos hablar acerca de que durante la década de los 70 fueron aprobadas, ¿no? en Estados Unidos las primeras leyes de carácter ecologista, por ejemplo, Clean Water, o podríamos hablar así, ¿no? De muchas más. Uno de los principales logros del movimiento ecologista a lo largo de los años ha sido precisamente la concientización, pero en sí lo medioambiental, la cual ha ido en aumento abordando nuevos temas, ¿no? De debates como la lluvia ácida, la energía nuclear, la capa de ozono, la sostenibilidad o también lo que es el cambio climático. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a pasar a lo que es la ideología.
El ecologismo persigue con diversos matices el equilibrio entre el desarrollo del ser humano y los ecosistemas naturales. Un modelo de sociedad, ¿no?, donde las personas vivan conscientadas y en armonía, ¿no?, con lo que son los entornos naturales, ya he venido, como ya he venido diciéndolo. Se desmarcaron del socialismo, porque muchos lo relacionan, para promover un conjunto de nuevas ideas que sentarían las bases del ecologismo. Uno de los principales logros del movimiento ecologista a lo largo de los años ha sido, ¿no?, la concientización, como ya lo he venido diciendo, acerca de temas fuertes, por así decirlo, ¿no?, que tienen que ver con el medio ambiente, como es la lluvia ácida, la energía nuclear, la capa de ozono y la sostenibilidad del cambio climático. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar acerca de algunas características o principalmente sobre los pilares en los que se basa, ¿no?, el ecologismo. Desde su nacimiento, el movimiento ecologista se ha construido, ¿no?, sobre tres pilares, vale la redundancia, fundamentales, que son la conservación, la regeneración de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y la mejora de la vida humana, ¿no? A pesar de no identificarse ideológicamente ni con izquierda ni con derecha, el ecologismo está estrechamente relacionado y ligado a otros movimientos sociales, como son la defensa de los derechos humanos, el pacifismo, la lucha contra la pobreza y los derechos de los animales. En 1984, en Alemania, expresaron una frase célebre, ¿no?, que se considera o se recuerda siempre, ¿no?, que es: la ecología no está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que va por delante. Es una frase que usaron los así llamados alemanes verdes en el 84. El ecologismo toma conciencia de los recursos del planeta, que los recursos del planeta son limitados, por lo que pretende satisfacer las necesidades actuales, pero sin comprometer a las futuras generaciones. Podríamos decirlo que sea un sistema sustentable, por así decirlo. Siguiente diapositiva. Bien. Y por último vamos a hablar acerca del ecologismo actual, ¿no? Desde hace muchas décadas la ciencia ha venido advirtiendo sobre un aumento de la temperatura del planeta, ¿no?, producido por la actividad humana, pero lamentablemente solo desde hace unos pocos años atrás es que se ha venido tomando con mayor redundancia, y es que somos más conscientes gracias a quizás los medios de comunicación o campañas de concientización. Somos más conscientes devuélvelo a la última diapositiva, por favor. Bien. Somos conscientes, ¿no?, de las fatales consecuencias que pueden producir el calentamiento global, un calentamiento climático, o que pueden ser a gran escala, ¿no?, que acabarían con la vida en la Tierra y tal como la conocemos prácticamente, ¿no? ¿Puedes ponerlo en presentación, por favor, para poder leer bien? O bien, vamos a seguir, ¿no? Ya, entonces, a ver. Bien, en la última década, como uno de los movimientos ecologistas han intensificado su lucha en esta línea para cambiar el comportamiento humano y lograr el compromiso de los estados. Es vital para revertir esta situación. Ya lo hemos venido viendo. En el año 97 tiene lugar el Protocolo de Kioto, un acuerdo importante donde los países más industrializados se comprometieron a reducir de manera progresiva las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, que es la principal causa, obviamente, del calentamiento global, como lo podemos ver ahí. Pero el incumplimiento sistemático y el escaso compromiso de potencias como Estados Unidos, China o Rusia, debido a su alto porcentaje de producción, podríamos decirlo, hicieron que lo acordado en Kioto fuese insuficiente. Y por último, en los últimos años, la lucha contra el cambio climático ha tenido un nuevo impulso global, principalmente impulsado por la ciudadanía y por una joven, ¿no?, que es Greta Thunberg, que es una personaje bastante polémica, podríamos decirlo, activista del movimiento del ecologismo,
que tiene presencia en grandes entidades o organizaciones a nivel mundial, ¿no? Como podría ser la ONU, que en este caso sería la entidad principal de regular todo esto, ¿no? Y eso sería todo acerca del ecologismo actual y dando por finalizada, ¿no? esta exposición. Gracias, profesor, por su tiempo. Buen día.